Al mes yo pagaba 30 pavos por 2 cajas de Meriestra. Así, taca. Que no somos millonarios, que no somos ricos, que no nos sobra el dinero, que nuestros tratamientos tienen que entrar por la seguridad social. Cariña. Por eso digo que, por favor, que este vídeo tenga la repercusión que se merece, porque este vídeo tiene que llegar muy lejos y que nos escuchen, y que aquí estamos nosotros, nosotras y nosotres para luchar por lo nuestro, porque lo nuestro no nos lo quita nadie y son nuestros derechos. ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿La vamos a caer? ¿Qué va? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué invento es esto? ¿Pero qué es esto? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al universo de Abril. Espero que estéis todos muy bien, porque hoy traigo un tema muy importante y muy serio, que antes de empezar a hablar de ello quiero que le deis la repercusión que se merece a este vídeo. O sea, que le deis la repercusión que se merece este vídeo. ¿Por qué? Porque es un vídeo muy importante, así que os quiero a todos compartiendo este vídeo en vuestras redes sociales y que vuestra familia y amigos y conocidos y vecinos lo compartan. Voy a hablar sobre el desabastecimiento de tratamientos hormonales en mujeres trans. Voy a explicar sus consecuencias y también voy a contar mi experiencia. Sé que me he vestido muy vaquera, me he vestido muy de gala para grabar un vídeo serio, pero bueno, creo que a veces hay que ponerle un poquito de humor a la situación. Entonces, antes de nada, ponte cómodo, prepárate unas buenas palomitas o lo que te parezca y así que sí, ¡comencemos! ¡Comencemos! ¡Que comiences ya, hija! Como he dicho en el principio del vídeo, iba a contar las consecuencias que tienen para las mujeres trans el desabastecimiento de nuestros tratamientos. Entonces voy a empezar a explicar la primera consecuencia. La primera consecuencia es los cambios de humor, porque claro, un día tienes hormonas y al día siguiente no encuentras hormonas en ninguna farmacia. Entonces, si no tomas hormonas, tu estado de ánimo va cambiando, pero a pasos agigantados. Lo digo por experiencia propia, sí, por experiencia propia. El segundo efecto que tiene el desabastecimiento de nuestros tratamientos es que si no tomas hormonas, yo hablo desde mi experiencia propia, al estar reasignada, mi cuerpo no produce hormonas, ni testosterona, muy poquita, ni estrógenos. Al no producir estrógenos, ¿qué pasa? Que tengo síntomas de menopausia, caída del pelo, me noto muy cansada, pérdida de peso y la peor para mí, pérdida del apetito sexual, es decir, del líbido. El líbido hace baja y baja. Otra consecuencia importante del desabastecimiento de nuestros tratamientos es que, claro, al no encontrar pastillas, el médico, el endocrino en este caso, te cambia a parches. Pero ¿qué pasa? Que cuando estás tomando cierto tiempo parches, los parches también están desabastecidos y de los parches nos pasamos al spray. ¿Qué pasa? Que del spray nos volvemos a pasar a pastillas, y de pastillas a spray, y de spray a parches, y de una casa, y de otra casa, y de una marca, y de otra marca, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que el organismo se vuelve loco, como es normal, obviamente, tantos tratamientos, tantas marcas, tantas de todo, el organismo llega a un momento que se vuelve absolutamente loco. Te tienes que suscribir, por favor, suscríbete, lo vas a pasar muy bien y aprenderás mogollón con Abril.
también dale a la campanita para que te avise de que he subido un nuevo vídeo con todo el poderío. ¡Ole! ¡Suscríbete, mi arma! Esto no solo me ha afectado a mí, obviamente, le ha afectado a todas las mujeres trans de España, porque yo hablo de España, seguramente que en otros países también haya desabastecimiento de tratamientos hormonales, pero en este caso estoy hablando de España. Entonces, a ver, ¿cómo digo esto? Yo hice un Reels en febrero, contando las consecuencias del desabastecimiento. Siempre me pasa lo mismo, que es que no me salen las palabras. O sea, esta dislexia no la entiendo. Sobre el desabastecimiento de nuestros tratamientos. Después hice un IGTV que tuvo bastante repercusión en Instagram, contando mi experiencia con el desabastecimiento de los tratamientos. Y al tiempo, a los 2 o 3 meses que me volví a hacer análisis y volví a dar baja de estrógenos, hice otro IGTV ya súper harta, estaba cansada, agotada, agobiada. Sí, estaba hasta el... Sí, básicamente. Y ese IGTV también tuvo bastante repercusión. Lo compartieron muchos influencers con mucho prestigio, como Selena Milán, etc. Entonces la verdad que el IGTV tuvo bastante repercusión. Pero no solo con hacer IGTVs o Reels logras algo. Entonces yo intenté ponerme en contacto con los periódicos, intenté ponerme en contacto con televisión, pero esta noticia no interesa. ¿Para qué vamos a hablar de esto? Si está todo muy bien, si está todo perfecto, ¿para qué? ¿Para qué? Así que la noticia no interesó y no llegó donde tuvo que llegar. Sí que es verdad que estuvimos recogiendo muchísimas firmas, las firmas también tuvieron su efecto, y sí que es verdad que también Bayer, mandé un correo a Bayer, un correo electrónico, y Bayer me contestó que hasta febrero de 2022 ciertos medicamentos no volvían al mercado. ¿Por qué hacen esto del desabastecimiento? Yo creo que el punto número 1 es por dinerito, por pasta, sí. El punto número 2 es porque las personas trans, hablo desde mi experiencia, yo muchas veces creo que me siento ciudadana de segunda, porque no tomo estos medicamentos por capricho, sino por necesidad. Y el tercer motivo yo creo que es por tocar un poquito también el... Sí. A ver, como he dicho al principio del vídeo, no es la primera vez que pasa, hace años también pasó. ¿Y qué pasa? Que lo que yo tomaba, que era Meriestra, una vez volvió al mercado, dejó de entrar por la Seguridad Social. Me hace mucha gracia esto. O sea, al mes yo pagaba 30 pavos por 2 cajas de Meriestra. Así, taca. Que no somos millonarios, que no somos ricos, que no nos sobra el dinero, que nuestros tratamientos tienen que entrar por la Seguridad Social. Cariña. Por eso digo que, por favor, que este vídeo tenga la repercusión que se merece, porque este vídeo tiene que llegar muy lejos y que nos escuchen, y que aquí estamos nosotros, nosotras y nosotres para luchar por lo nuestro, porque lo nuestro no nos lo quita nadie y son nuestros derechos. Y bueno, pues ya os he contado un poquito lo que son las consecuencias del desabastecimiento de nuestros tratamientos hormonales, porque sí, parece que no, pero sí que tiene consecuencias. Y ahora voy a contar mi experiencia desde enero hasta octubre. Yo en enero estaba tomando Meriestra, sí amigos, pagaba 15 euros por cada caja de Meriestra, hasta que me cansé y le dije a mi endocrino que claro, yo no podía seguir pagando ese dinero, porque yo necesitaba unas pastillas que entraran por la Seguridad Social. Y ahí empezó todo, que me dijo: Abril, ¿y qué te mando yo si es que está todo desabastecido? Y yo le dije: bueno, pues mándame lo que tú creas conveniente y lo que creas necesario, pero me tienes que mandar algo, por favor. Y sí, me mandó los parches. Yo estuve una temporada sin usar los parches porque me dieron alergia,
la piel se me ponía muy roja, me picaba muchísimo, el parche se me caía cada 2x3 y la verdad que eran un auténtico rollo, sí. O sea, no estaba muy cómoda con los parches. Hasta que también dejaron de producirlos, también se desabastecieron y no había parches. O sea, ya no había ni pastillas ni había parches. Llamé al endocrino como es normal y le dije, mira, me pasa esto, no encuentro los parches, y una persona me ha hablado de un spray, que el spray se llama Lenceto. He de decir que mi endocrino no lo conocía, o sea, mi endocrino lo conoció por mí. Yo le presenté al Lenceto, le dije... Hola, Lenceto endocrino, se dieron la mano, endocrino Lenceto, se dieron la mano y se conocieron. Mi endocrino es maravilloso, quiero decirlo desde aquí, pero no conocía lo que era el Lenceto. Entonces... estuve desde febrero hasta abril, más o menos, abril-mayo, más o menos, con el Lenceto, que la pulverización me la daba en el brazo, hasta que me hice los análisis. ¿Y qué pasó? Que yo ya lo sabía, yo ya lo intuía porque me conozco y conozco mi cuerpo. Di bajísima de nivel de estrógenos. Y me dijo, Abril, has dado muy baja de estrógenos, y yo ya lo sé, sí, ya lo sé, se me cae el pelo, me noto cansada, el líbido no tengo, etc. Y me dijo, ¿y qué te mando yo? Y claro, ¿qué pasó? Que volví a pasar a las pastillas, pero esta vez ya no tomaba Meriestra, tomaba Duofen. ¿Qué pasa? Que el Duofen no solo era valerato de estradiol, es decir, no solo eran estrógenos, tenía más medicación, tenía otro tipo de medicamentos, que por desgracia esos medicamentos hicieron que me saliera un bulto en la mama, como expliqué en el post de Instagram. Cuando me noté el bulto, he de reconocer que me asusté muchísimo. Desde aquí quiero deciros que las hormonas no son ningún juego, o sea, no os autohormonéis, porque las hormonas no son un juego, tienen que llevar un control médico del endocrino, punto y pelota. Y como os estoy contando, pues entonces me noté el bulto por culpa del tratamiento y me asusté muchísimo. Gracias a Dios todo quedó en un susto, solamente es tejido graso que ha endurecido, pero claro, o sea, podéis imaginaros el susto que me llevé. Estuve una semana con el hasta que la ginecóloga me dijo, no te preocupes, Abril, que no es nada malo, solamente es tejido graso que se ha endurecido un poco, pero vamos a controlarlo en 6 meses. Así que dentro de nada tendré que volver a hacerme una mamografía. ¿Y por qué os estoy contando todo esto? Porque todo esto tiene que ver con el desabastecimiento de nuestros tratamientos. Es decir, yo misma he tomado 1000 tratamientos en un año, cosa que no es normal, cosa que no es lógica. Me he tenido que recorrer 50.000 farmacias para poder encontrar un tratamiento y es como... de verdad. ¿Me estáis vacilando? ¿De verdad me estáis vacilando o qué pasa? Es que yo no lo entiendo. O sea, no entiendo cómo en este país sigue pasando esto. Y a lo mejor es que o yo soy muy exquisita o es que... no sé. De verdad que no entiendo esta situación. Así que desde aquí quiero hacer un llamamiento, que nos escuchen, que tenemos voz, que no somos ciudadanos, ciudadanas y ciudadanes de segunda, que nos merecemos nuestros medicamentos, que nos merecemos nuestros tratamientos. O sea, nos lo merecemos porque es nuestro y no nos lo podéis quitar de la noche a la mañana. O sea, sinceramente, creo que todo esto es muy mejorable y creo que nos deberían de escuchar más y creo que esto tendría que ser noticia. Es que de verdad que no es por nada, pero ojalá este vídeo salga en televisión, de verdad, porque es que nos tienen que escuchar, que tenemos voz y punto, y que nuestros tratamientos son necesarios y son de por vida. Por mucho que digan que son un capricho, no son ningún capricho, son una necesidad, porque yo necesito ese tratamiento para que mi cuerpo y mi organismo funcione correctamente. Pero es que tengo 29 años y sé lo que es sentirse menopáusica y es una vergüenza. Y vuelvo a repetir que sé que no soy la única mujer trans que está pasando por esto, porque muchísimas me escribís que no encontráis tratamientos, que no sabéis qué tomaros, que vuestros endocrinos no saben qué mandaros.
Y es una situación muy dolorosa, muy dolorosa, porque se sufre mucho, porque te entra ansiedad de pensar en que no vas a encontrar tratamiento, de que no te lo vas a poder tomar. Y es una angustia que es que de verdad que si os pusierais un poquito, las personas que no sois trans ni tomáis estos tratamientos, en nuestra piel, diríais, tenéis toda la razón del mundo y no os merecéis pasar por esto, sinceramente. Y después de contaros un poquito las consecuencias que tiene el desabastecimiento de nuestros tratamientos, que por cierto llevamos ya mucho tiempo con ello, y de contaros las consecuencias y mi experiencia propia, jolín, siempre me pasa igual, mi experiencia propia, se llama dislexia. Mi experiencia propia, mi experiencia propia, mi experiencia propia. Pues desde aquí quiero animaros a que por favor deis like a este vídeo, comentéis este vídeo y lo compartáis por todas vuestras redes sociales, porque este vídeo tiene que llegar muy lejos y lo vamos a conseguir. Vamos a conseguir que el desabastecimiento de nuestros tratamientos acabe de una vez, porque lo necesitamos. También quiero daros todo mi apoyo, deciros que no estáis solos ni solas y que si necesitáis ayuda que me escribáis, que intentaré ayudaros de corazón. Y como último consejo, porque yo sé que este vídeo estoy hablando de hormonas, por favor no os autohormonéis. Porque las hormonas no son un juego, porque los medicamentos no son ningún juego y tenemos que llevar un control médico, que es muy importante llevarlo, de verdad, de corazón. Nunca os autohormonéis. Muchísimas gracias por la atención que habéis mostrado en el vídeo, de verdad, de corazón. Gracias por estar un día más en el universo de Abril, porque sin vosotros pues este universo no tendría sentido, que cada día estoy más contenta de esta familia tan bonita que estamos creando, de verdad, de corazón. Que os mando un beso muy fuerte y que nos vemos muy prontito. Por cierto, si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita tilín, para que os avise YouTube de que el Abril ha subido un super hiper mega contenido. Y también os voy a dejar mi Instagram por aquí abajo, abril.fn, donde si tenéis cualquier duda podéis escribirme por mensaje directo. También podéis ver mis fotos, mis directos, mis reels que hago, que son la hostia, así de claro. Y nada, que nos vemos muy prontito. Y ya sabéis, a este vídeo a compartir ahí a tope. Nos lo merecemos, claro está. Y después... Toma falsa. Baby.